Era una tarde lluviosa en San Telmo, Buenos Aires, cuando la vida de Javier Herrera, un millonario acostumbrado al control, dio un vuelco. Un susurro inocente de una niña de la calle descubrió un secreto que le hizo cuestionar todo lo que creía que era verdad. Prepárate para sumergirte en una historia de vínculos perdidos y encontrados, una oscura conspiración y el poder inquebrantable del amor. La lluvia caía con furia incesante sobre los tejados de San Telmo, tiñendo de grises las calles, empedradas y transformando la tarde en una escena casi dramática. Javier Herrera, un hombre que rara vez se dejaba sorprender, apretaba con fuerza el paraguas, más para proteger a la pequeña Sofía que a sí mismo de aquella repentina tormenta. Sus ojos recorrieron el camino, atentos a cualquier charco profundo que pudiera mojar los zapatos de su hija, una preocupación casi paternal que desmentía la reputación de magnate despiadado que cultivaba en sus negocios. Sofía, ajena a la lluvia y a la tormenta interior de su padre, avanzaba saltando, mientras sus rizos oscuros se mecían rítmicamente. Ella era un huracán de alegría e inocencia, el faro que guió a Javier a través de las sombras de un pasado que creía haber dejado atrás. A sus 6 años, era la imagen de la vivacidad, con sus grandes ojos curiosos que absorbían cada detalle del mundo que lo rodeaba, desde las viejas fachadas de los edificios hasta los pequeños arroyos que se formaban en el asfalto. Javier sentía una opresión en el pecho cada vez que la miraba, una mezcla de amor incondicional y la extraña sensación de que alguna pieza del rompecabezas, todavía no encajaba del todo en su vida. Había construido un imperio, sí, pero Sofía era su verdadera joya, conquistada no por el poder ni el dinero, sino por un vínculo inesperado que le había hecho abrir su corazón a la adopción. La lluvia parecía lavar las calles, pero no las dudas silenciosas que a veces rondaban sus pensamientos. Fue entonces cuando apareció, una figura pequeña y frágil, casi invisible en medio de la fuerza de la lluvia que caía. Vestida con ropas raídas y empapadas, la muchacha parecía un espectro que emergiera de la niebla húmeda de la tarde. Sus pasos eran vacilantes, pero había una urgencia en su mirada, un brillo familiar que hizo que Javier se detuviera, un instinto primario de alerta recorriendo su cuerpo. Sofía, sin comprender la pausa de su padre, se limitó a observar la figura acercarse. La niña se acercó a Javier y Sofía, con la mirada fija en el niño protegido por el paraguas. Era de un verde inconfundible, del mismo tono que los ojos de Sofía, una similitud imposible de ignorar, incluso bajo la cortina de agua. Su labio temblaba levemente al acercarse, y el aire que exhalaba para hablar parecía provenir de un lugar profundo y cansado, cargado de una verdad que Javier aún no podía descifrar. Un susurro apenas audible rompió el silencio de la lluvia, una voz infantil, pero con una extraña madurez. «Señor, yo tenía una hermana igual que su hija». Las palabras tan sencillas y directas cayeron sobre Javier como un rayo. Intentó esbozar una sonrisa, un vano intento de calmar la extraña situación, pero su expresión se congeló. Algo en la intensidad de la mirada de la muchacha, en la forma en que observaba a Sofía, impedía cualquier respuesta automática o trivial. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La frase de la niña, que bien pudo ser fruto de la imaginación de una niña de la calle, tenía un peso inexplicable. Sintió la necesidad de ir más allá, de comprender por qué esas palabras habían resonado tan profundamente dentro de él. Había una extraña conexión flotando en el aire, una que no podía simplemente ignorar o desestimar como lo haría con un mendigo al azar en la calle. Con la voz un poco más grave de lo normal, Javier hizo la pregunta que sellaría el destino de aquella tarde lluviosa. «¿Cómo se llamaba esta hermana?», preguntó, con los ojos fijos en la pequeña figura. Había esperado un nombre común, algo que pudiera separar el momento de la extraña familiaridad que sentía. La respuesta de la muchacha, sin embargo, fue como un golpe fuerte en el pecho, un shock que lo paralizó por completo. «Sofía», susurró la niña, y la palabra resonó en la mente de Javier, mezclándose con el sonido de la fuerte lluvia. Su nombre era Sofía. El paraguas, hasta entonces escudo contra la tormenta, se le resbaló de las manos atónitas, cayendo al suelo con un ruido sordo,
dejándolo expuesto a la furia de la naturaleza y a la revelación aún más abrumadora que se desarrollaba ante él. Su cuerpo tembló, una reacción involuntaria al peso de esa sola palabra. Sofía, que observaba la escena con curiosidad infantil, dio un pequeño paso hacia adelante, casi como si se sintiera atraída por la presencia de aquella extraña muchacha. Sus labios se movieron en un susurro, una palabra que hizo que el corazón de Javier se detuviera, suspendiendo su respiración y todo su mundo en ese instante. «Ana», dijo, y el nombre salió con una naturalidad que desmentía el caos que se estaba apoderando de la mente de su padre. Era como si ambos se conocieran, como si un hilo invisible los conectara. El nombre Ana resonó en el aire húmedo, mezclándose con el sonido de las gotas al caer al suelo. La niña de la calle, ahora identificada, comenzó a temblar visiblemente, una mezcla de asombro y esperanza en sus ojos verdes. Dio un paso vacilante hacia Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Te acuerdas de mí, Sofiña?», preguntó, y el apodo tenía una dulzura familiar que hizo que el pecho de Javier se apretara aún más. Fue como si las palabras abrieran una puerta a un lugar largamente olvidado. Sofía, a su vez, miró a la niña, con un destello de confusión y reconocimiento en su rostro. Se volvió hacia Javier, buscando una explicación a aquella extraña situación. «Papá», comenzó en voz baja, casi un susurro. Ella cantaba mi nombre antes de dormirse. «Sofía, Sofía», como una canción. Las palabras de la hija golpearon a Javier con la fuerza de un puñetazo. Esa melodía la había inventado para calmar a Sofía después de su adopción, una canción de cuna que era solo de ellos. Ana entonces respiró hondo y el sonido de su voz, aunque débil, cortó el ruido de la lluvia con una claridad aterradora. Ella comenzó a cantar, la misma melodía que Sofía había descrito, pero con una letra que Javier nunca había escuchado antes. «Sofía, Sofía, mi querida hermana, Sofía, Sofía, no me olvides en la vida». Cada palabra era una astilla que atravesaba el alma de Javier, prueba irrefutable de que había algo profundamente mal, algo que había descuidado. El mundo de Javier, tan sólidamente construido sobre la lógica y el control, se derrumbó bajo sus pies en esos momentos de pura revelación. La melodía, la letra, el innegable parecido entre las dos chicas, todo encaja de una forma inquietante. Sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía y la certeza de su vida se esfumaba, junto con las gotas de lluvia. ¿Quién era esa chica? ¿Y cómo supo de la canción de Sofía? Reuniendo el último ápice de control, Javier logró formular la pregunta que flotaba en el aire, pesada e inevitable. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca, casi irreconocible para él mismo. Sus ojos se clavaron en los de la muchacha, buscando respuestas, buscando un hueco en la pesadilla que se desarrollaba. Necesitaba una explicación, por muy dolorosa que fuese. Ana lo miró. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Sofía, transmitían una verdad innegable. No hubo vacilación en su voz cuando finalmente respondió, sellando el destino de ese encuentro fortuito. «Soy Ana, y Sofía es mi hermana gemela». Aquellas palabras, dichas con la sencillez de un niño, fueron la bomba que explotaría en la vida de Javier, destrozando todas sus certezas y dejando al descubierto una conspiración que jamás hubiera imaginado. El shock fue tan profundo que por un momento Javier sintió que todo su cuerpo se congelaba, como si la sangre hubiera dejado de circular por sus venas. Mellizos. Ese término, impensable apenas unos segundos antes, ahora martillaba en su mente con una urgencia ensordecedora. Sofía tenía una hermana gemela, y allí estaba ella, frente a él, sucia, mojada y sola, mientras su propia hija vivía una vida de comodidad y seguridad, una vida que él creía haber construido desde cero. La imagen de ambos, uno al lado del otro, con el mismo color de pelo, la misma forma de cara y, sobre todo, los mismos ojos verdes vibrantes, fue la prueba más convincente. No había manera de negarlo. El rompecabezas, que parecía imposible de armar, ahora encajaba con una precisión aterradora. Había una historia detrás de la adopción de Sofía,
Una historia que él no conocía y que ahora ante sus ojos comenzaba a revelarse en toda su crueldad. La culpa lo golpeó como un maremoto y lo aplastó. ¿Cómo es posible que no lo supiera? ¿Cómo pudiste ser tan ciego? Su reputación de astuto hombre de negocios parecía una broma comparada con esa verdad. Había sido engañado, manipulado y, lo peor de todo, una de sus hijas, su propia hija, había sido separada de su hermana, abandonada a su suerte en las calles, mientras la otra vivía bajo su cuidado, en una burbuja de protección e ignorancia. En ese momento, bajo la lluvia torrencial de San Telmo, el viaje de Javier Herrera cambió para siempre. Ya no se trataba solo de una preocupación por el imperio o por la seguridad de Sofía. Ahora había una nueva misión, una urgencia ineludible por descubrir la verdad detrás de esa revelación devastadora. Necesitaba entender por qué Ana y Sofía habían sido separadas y quién había orquestado tanta crueldad. La búsqueda de la verdad comenzó allí, en aquel callejón húmedo, con el corazón roto en 1000 pedazos. La conspiración, hasta entonces velada por la niebla de la ignorancia, empezó a tomar forma en la mente aturdida de Javier. Necesitaba respuestas, y las necesitaba urgentemente. El primer paso fue, inmediato, casi instintivo, contratar a Marcos Rossi, un reconocido investigador privado, conocido por su discreción y eficiencia. Javier no podía confiar en nadie de su círculo habitual. La magnitud de esa revelación le hizo sospechar de todo y de todos. Necesitaba ojos imparciales y manos competentes para desentrañar la red de mentiras. Marcos Rossi, hombre de pocas palabras y mirada perspicaz, se lanzó de cabeza a la investigación. Los primeros pasos fueron hurgar a fondo en el expediente de 1960, adopción de Sofía, documentos que Javier había revisado superficialmente años antes, confiando en la idoneidad de la institución. La fría burocracia de los archivos parecía inocente, pero Rossi, con su experiencia en pelar capas de falsedad, notó algo extraño. Había inconsistencias sutiles, fechas que no coincidían del todo, sellos que parecían fuera de lugar. La verdad comenzó a emerger en fragmentos impactantes. Los registros de adopción de Sofía, los que Javier daba por sentados, eran de hecho completamente falsificados. No fue un error, sino una manipulación intencionada. Los archivos originales, que deberían contener la historia completa de la niña, habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Fue una operación meticulosa, diseñada para borrar cualquier rastro de la verdad. Marcos Rossi no dejó que los obstáculos lo derribaran. Su persistencia lo llevó a un archivo polvoriento, casi olvidado en una habitación de documentos viejos del orfanato. Allí, entre papeles irrelevantes, encontró una fotografía desgastada. Era una foto de bebés en una cuna. En el reverso, una nota manuscrita, en letra sencilla, confirmaba la sospecha más terrible de Javier. Sofía y Ana, gemelas inseparables. La autenticidad de aquella foto era innegable, y el impacto de aquellas palabras, devastador. La investigación continuó, y el camino de Rossi lo llevó a personas que alguna vez trabajaron en el orfanato. Fue una ex empleada, una mujer llamada Carmen, quien finalmente rompió el silencio. Con miedo y reticencia, aceptó hablar, bajo la estricta condición del anonimato. Sus palabras fueron un susurro de terror, revelando el alcance de la crueldad detrás de la separación de las hermanas. Ella confirmó que los gemelos fueron separados intencionalmente, un acto deliberado y cruel. Carmen reveló que la separación no fue una casualidad, ni un error administrativo. Fue parte de un experimento, una idea perversa diseñada para estudiar cómo se desarrollarían gemelos, idénticos en entornos completamente opuestos. Uno sería criado en el lujo, con acceso a todos los recursos, mientras que el otro sería abandonado a su suerte en un entorno de privaciones. Fue una manipulación de la vida humana, un estudio a gran escala de la influencia del entorno en el carácter. Las revelaciones no terminaron ahí. Carmen dijo que Sofía, la niña que Javier había adoptado y amado, estaba siendo medicada con drogas experimentales, como el Memex 7. El propósito de la droga era borrar recuerdos traumáticos, un plan para borrar cualquier recuerdo de su hermana y el tiempo que pasaron juntas.
La crueldad de esa manipulación era inimaginable, un ataque directo a la esencia de la memoria y la identidad de un niño. Pero Sofía, con la resiliencia innata de la infancia, había resistido. Carmen reveló que la niña muchas veces simulaba astutamente tomar la medicina, escupiéndola o escondiéndola, todo para no olvidarse de Ana. Fue un acto de amor y resistencia, una pequeña llama de esperanza que se negó a extinguirse por la oscuridad del experimento. La ingenuidad de Sofía había sido su mayor arma contra la manipulación que intentaron imponerle. Los recuerdos fragmentados de Sofía, que Javier había atribuido al trauma del orfanato, ahora tenían un sentido doloroso. A menudo hablaba de hombres con batas blancas, y mencionaba un nombre en clave que la perseguía en sus pesadillas: Proyecto Géminis. Cada pieza del rompecabezas encajó, y la imagen que emergió fue la de una trama intrincada, cruel e inhumana. La confirmación de Carmen no hizo más que consolidar la aterradora realidad. Javier sintió que la bilis le subía a la garganta. Proyecto Géminis no era solo un nombre aterrador, era la identidad de un plan frío y calculador, que utilizaba a niños como conejillos de indias. La ira lo invadió, mezclada con una culpa abrumadora por no haberse dado cuenta antes. Había sido un peón en este juego, un participante involuntario en una atrocidad. La investigación de Marcos Rossi apenas comenzaba a descubrir la punta del iceberg, y Javier sabía que lo peor estaba por venir. Bien, pasaré a los siguientes 10 párrafos. Con cada nuevo descubrimiento sobre Marcos Rossi, a Javier se le hacía un nudo en el estómago. La red de engaños parecía interminable, y la crueldad detrás del proyecto Géminis era incluso más profunda de lo que imaginaba. La investigación culminó en una revelación devastadora que dejó a Javier dudando de su propia cordura. El cerebro detrás de todo, el arquitecto de aquella atrocidad, no fue un desconocido, sino alguien de su misma sangre: Gabriel Herrera. Gabriel, su hermano, el que todos creían que había muerto en un trágico accidente 15 años atrás. La noticia de la muerte de Gabriel había sido un duro golpe para la familia Herrera, un dolor pesado que Javier llevó en silencio. Ahora la verdad era una daga que giraba en su herida. Gabriel no estaba muerto. Había fingido su propia muerte, ideando un plan macabro para ocultar y llevar a cabo su experimento inhumano, lejos de las miradas y del juicio de todos. El motivo detrás de tanta maldad era tan retorcido como la mente de Gabriel, impulsado por un profundo resentimiento infantil, envidia y un sentimiento de inferioridad hacia Javier. Gabriel orquestó el experimento con un único propósito: demostrar que el entorno, no la genética, moldea el carácter. Fue una venganza fría y calculadora, utilizando vidas inocentes como piezas de su tablero enfermo, para validar una teoría retorcida. Para ejecutar su plan, Gabriel utilizó su propia empresa, Neurocorp Industries, una fachada de buena reputación en la industria de la investigación neurocientífica. Fue a través de Neurocorp que dirigió el orfanato donde Sofía y Ana habían sido separadas, y fue bajo el disfraz de la investigación que manipuló las vidas de las niñas. Javier sintió un escalofrío. Su propia familia había sido infiltrada por un monstruo, y sus propias sobrinas habían sido convertidas en conejillos de indias. Amargura y furia se mezclaron en el pecho de Javier. Gabriel no solo había fingido su muerte, sino que también se había aprovechado del dolor de su familia para construir su imperio de crueldad. Con cada pieza que encajaba en su lugar, Javier sentía un creciente disgusto. La frialdad con la que Gabriel manipulaba vidas, la forma en que utilizaba la ciencia para justificar la barbarie, era algo que nunca podría comprender ni perdonar. Consciente de toda la conspiración, con la verdad desnuda en sus manos, Javier no lo dudó. Necesitaba enfrentarse a Gabriel, mirar a los ojos al hermano que se había convertido en un monstruo. Se concertó un encuentro en un lugar neutral, pero cargado de tensión. Javier sintió que estaba a punto de entrar en la guarida del lobo, pero la urgencia por proteger a Sofía y rescatar a Ana era mayor que cualquier miedo. El enfrentamiento fue exactamente como Javier esperaba: tenso,
lleno de acusaciones y una frialdad aterradora por parte de Gabriel. Sin ningún rastro de remordimiento, Gabriel admitió abiertamente el experimento. Sus ojos brillaban con enfermiza satisfacción mientras detallaba los pormenores del proyecto Géminis, como si estuviera presentando una tesis científica en lugar de confesar un crimen atroz. Javier sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo al ver la total falta de empatía de su hermano. Para demostrar su punto y chantajear a Javier, Gabriel le mostró vídeos perturbadores. Las imágenes mostraban a Ana, pequeña y vulnerable, siendo condicionada a odiar a Sofía, recibiendo instrucciones de repudiar a su propia hermana. Fue un condicionamiento psicológico cruel, un lavado de cerebro para corroer el vínculo natural entre los gemelos. Javier sintió un dolor punzante en el corazón al ver a la hija de Ana siendo sometida a tal tortura emocional. Después vino el chantaje, frío y calculador. Gabriel exigió a Javier que llevara a Sofía a una reunión controlada con Ana. El lugar elegido fue la propiedad de Gabriel, que en realidad era un laboratorio subterráneo oculto, una guarida de horrores disfrazada. Era una trampa, una oportunidad para que Gabriel continuara con su experimento y quizás eliminara a Javier de una vez por todas. Pero Javier ya tenía un plan. Con la ayuda de Marcos Rossi, que había sido fundamental en el descubrimiento de la trama, y un discreto equipo de rescate, Javier comenzó a trazar un plan de acción. Sabía que no podía enfrentar a Gabriel solo. Además de Rossi, también buscó la experiencia de la doctora Lucía Navarro, reconocida psicóloga infantil. El objetivo no era solo rescatar a las niñas, sino también garantizar que recibieran el apoyo que necesitaban para superar los traumas infligidos por Gabriel. Bien, continuaré con los siguientes 10 párrafos. El plan de Javier era arriesgado, pero no había otra alternativa. Necesitaba jugar el juego de Gabriel, pero con sus propias reglas, convirtiendo la trampa en una oportunidad de rescate. La doctora Lucía Navarro, con su tranquilidad y experiencia, fue crucial en el desarrollo de la estrategia. Le explicó a Javier la importancia de crear un entorno seguro para las niñas, y cómo el vínculo natural entre hermanas, incluso después de años de separación y condicionamiento, podría ser la clave del éxito. Llegó el día de la reunión y la tensión era palpable. Javier llevó a Sofía al laboratorio subterráneo de Gabriel, que estaba oculto bajo la fachada de una residencia aislada. El lugar era frío, estéril, con un olor metálico en el aire que revolvió el estómago de Javier. Gabriel estaba allí, con su sonrisa sádica y calculadora, observando cada movimiento, creyendo que tenía el control total de la situación. Sofía, agarrando con fuerza la mano de su padre, sintió la aprensión en el aire. Ana ya estaba en el laboratorio, visiblemente nerviosa, pero con una llama de curiosidad en los ojos. Gabriel le había ordenado odiar a Sofía, pero el recuerdo subconsciente de la pequeña Sofía de la canción de cuna era un vínculo más fuerte que cualquier condicionamiento. Cuando las dos hermanas se vieron, un pesado silencio flotaba en el aire. No hubo gritos ni llantos, solo una mirada larga y profunda, un reconocimiento silencioso que atravesó años de separación y manipulación. Gabriel, confiado en su experimento, observó a las hermanas, esperando la reacción de repulsión de Ana, pero lo que vio fue lo contrario. Sofía, con su inocencia y empatía, se acercó a Ana, y Ana, contra toda expectativa y años de adoctrinamiento, dudó un momento, pero cedió al impulso innegable. Sus dedos se tocaron, y en ese simple contacto, un hilo invisible rompió el hechizo del odio, reavivando una conexión primaria que la ciencia de Gabriel no pudo romper. El vínculo entre las hermanas, que Gabriel había intentado con tanto esfuerzo destruir, resultó ser más fuerte que cualquier condicionamiento. Los recuerdos, las sensaciones, los olores, de una infancia interrumpida, todo parecía resurgir en ese encuentro. Ana, a pesar de todo lo que había pasado, sentía una atracción irresistible por Sofía. Y Sofía, aunque confundida, reconoció en esos ojos verdes un pedazo de sí misma, algo que le había faltado en su vida. Al darse cuenta de que su experimento estaba fallando, la sonrisa de Gabriel se desvaneció, dando paso a una furia contenida. Ese no fue el resultado que esperaba,
Aquel reencuentro, que debía consolidar su teoría de la manipulación ambiental, estaba demostrando lo contrario, la fuerza innata del afecto. En un ataque de ira, Gabriel encerró a todos en el laboratorio, presionando un botón en un panel que activó un protocolo de emergencia. Un sonido silbante comenzó a llenar el aire. Fue el gas sedante, un último recurso de Gabriel para mantener el control y quizás eliminar a los testigos de su fracaso. El pánico se apoderó de ellos, pero antes de que Javier o el equipo de rescate pudieran reaccionar, fue la inteligencia de Ana la que brilló en el caos. Sus ojos verdes, que antes solo expresaban miedo, ahora contenían un destello de recuerdo y determinación. Ana, para sorpresa de todos, recordó algo crucial. En medio de los videos de condicionamiento que Gabriel le mostró, y en los momentos en que la llevaban al laboratorio, ella había observado a Gabriel. Recordó el código de anulación que utilizó para desactivar los sistemas. Era un recuerdo casi subliminal, un detalle insignificante en ese momento, pero que ahora se convirtió en la clave para la supervivencia de todos. Con los ojos fijos en el panel, Ana corrió hacia él, mientras sus pequeños dedos escribían una secuencia de números y símbolos con una precisión impresionante para su edad. La doctora Lucía Navarro y Marcos Rossi observaban aprensivos. El silbido disminuyó y el olor a gas comenzó a disiparse. Ana había desactivado el protocolo de emergencia, salvando a todos de una situación que parecía desesperada. Su acto de valentía y recuerdo fue el punto de inflexión. En el momento en que se evitó el peligro, el equipo de rescate de Javier, que estaba estratégicamente posicionado, asaltó el laboratorio. Gabriel fue rápidamente retenido y arrestado, sin ofrecer resistencia alguna, aturdido por el giro de los acontecimientos. La luz que invadió el ambiente subterráneo trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo. El horror había llegado a su fin, y la libertad tan cruelmente negada a Ana y a otros niños, finalmente estaba a nuestro alcance. Con Gabriel bajo custodia, el laboratorio subterráneo resultó ser un escenario de pesadilla aún mayor de lo que Javier había imaginado. El equipo de rescate, liderado por Marcos Rossi, comenzó a barrer la zona, y lo que encontraron hizo que el corazón de Javier se encogiera en una mezcla de furia y desesperación. Además de Ana, otros 15 niños estaban retenidos allí, todos víctimas de los crueles experimentos de Gabriel, atrapados en un limbo de manipulación y aislamiento. Cada niño rescatado era una historia de terror, un testimonio silencioso de la mente enferma de Gabriel. Algunos estaban sedados, otros parecían aturdidos, pero todos llevaban el peso de aquel terror en sus pequeños cuerpos. Javier sintió dolor físico, vergüenza por no haberse dado cuenta antes del alcance de la crueldad que su propio hermano había planeado. Aquel lugar era el infierno en la tierra, y el alivio de haberlos encontrado fue inmenso, pero la imagen de los niños nunca abandonaría su mente. La responsabilidad que sentía Javier era abrumadora. Él, un millonario con tanto poder e influencia, había estado ciego al sufrimiento que estaba sucediendo justo debajo de sus narices, orquestado por alguien de su propia familia. Neurocorp Industries, la empresa de Gabriel, que parecía tan respetable por fuera, era en realidad un nido de serpientes. La indignación lo consumía y sabía que su vida, sus valores, todo necesitaría ser reevaluado. La primera y más importante decisión de Javier fue radical. Vendió su empresa, el imperio que había construido con tanto sudor y ambición. El dinero, una vez el centro de su vida, ahora parecía sucio, manchado por la sombra de lo que Gabriel había hecho. La fortuna, sin embargo, no se desperdiciaría. Javier canalizó todos sus recursos, todo su capital, hacia un propósito mayor y más noble, algo que redimiera su ceguera y el horror que había experimentado. Con la venta de la empresa, Javier inició un proyecto de 1900 vida completamente nuevo. Fundó una fundación dedicada a combatir el abuso infantil y rehabilitar a las víctimas de experimentación infantil, como las que él había rescatado. Era una manera de convertir el dolor en propósito, de usar su poder e influencia para proteger a los más vulnerables, para asegurar que ningún otro niño pasara por lo que Sofía, Ana y los demás habían padecido.
Los meses siguientes al rescate fueron intensos, con un trabajo incansable y una dedicación que Javier nunca imaginó que tendría. Con la ayuda de la doctora Lucía Navarro, los niños rescatados iniciaron un largo y delicado proceso de curación. El trauma fue profundo, y las cicatrices invisibles tardarían mucho tiempo en desaparecer. Fue un esfuerzo conjunto, una batalla diaria contra el miedo, la desconfianza y los recuerdos perturbadores que los perseguían. Ana, en particular, necesitaba cuidados especiales. Años de condicionamiento y privaciones habían dejado profundas cicatrices en su psique. Con la paciencia y experiencia de la doctora Lucía y el apoyo incondicional de Javier, Ana poco a poco comenzó a superar sus traumas. Cada pequeño avance era una victoria, una sonrisa que antes no existía, una palabra de confianza, un paso hacia la normalidad. Estaba aprendiendo a ser niña otra vez, a confiar y a sentir amor. Sofía, por su parte, demostró una madurez sorprendente para su edad. Se convirtió en la hermana más paciente y protectora que Ana pudiera desear. Su amor incondicional y su presencia constante fueron un bálsamo para Ana, un recordatorio viviente de que existía un vínculo que ni el mal más profundo podía romper. Los dos, unidos por un pasado doloroso, construyeron un futuro juntos, día tras día, con la fuerza de su conexión innata. La familia que había sido brutalmente destrozada por la crueldad de un hombre, finalmente se reunió. No era solo la familia de Javier, Sofía y Ana, sino una nueva familia ampliada que incluía a todos los niños que habían sido salvados del laboratorio de Gabriel. La casa de Javier, antaño un lugar de lujo y soledad, se ha convertido en un hogar vibrante, lleno de risas, juegos y el buen ruido de la vida que renace. El viaje de Javier Herrera, que comenzó bajo una lluvia torrencial en San Telmo, había llegado a un emotivo final. La historia de Sofía y Ana demostró, innegablemente, que los lazos de afecto son más fuertes que cualquier trauma, que cualquier manipulación. El amor, la resiliencia y la resiliencia humana habían triunfado sobre la oscuridad. Javier ya no era solo un millonario, fue un padre, un guardián y un símbolo de esperanza, redefiniendo el significado del éxito en su propia vida. Si esta historia te conmovió y te hizo creer en la fuerza de los lazos humanos, suscríbete al canal para conocer más historias inspiradoras como esta. Deja tu like y comparte con tus amigos para que más personas puedan conocer este camino de superación y esperanza.